Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidos, un gusto recibirnos nuevamente, mutuamente, como siempre lo hacemos a las 6:30 de la tarde en Radio Sucesos y a las 21 horas, por supuesto también en tu canal Telesucesos, un canal de contenido, un canal de información, un canal donde siempre apostamos a llevar las cosas importantes, las herramientas que conducen a este camino maravilloso, que nos tiene que poner en la sonrisa, en el buen vivir, en el sentir, en el latir, en el constante sentir de la dinámica de la vida, que siempre tiene que ser hacia adelante, con empuje, con impulso y con ganas. Redes sociales las activamos para ustedes en el Facebook, Twitter, Instagram como Juan Diego Motiva. Ahí estamos también para servirte, para recibir cada uno de tus comentarios. Y Frente a la Vida en el Facebook, ese es el espacio donde nos mandas mensajes directos, bueno, nos dice las preguntas que quieres que te contestemos, los personajes que quieren que estés aquí también. Te mandamos los links de los programas porque todos están montados en YouTube en High Definition gracias a nuestros amigos de Telesucesos. Así que no hay excusa, porque no solamente en señal abierta a través de 101.7 y nuestro canal Telesucesos, sino que en el mundo virtual, tanto en nuestra página web de radiosucesos.net o telesucesos.com, ahí está el sitio, 24 horas al día al servicio de tu corazón. De eso se trata, este compromiso que hemos hecho frente a la vida, de ponernos en contacto siempre con las cosas importantes. Nos acompaña nuestro querido amigo el doctor Luis Arocha, médico psiquiatra. Gracias, Luis, por estar siempre en tu casa, en tu programa y seguir tocando temas importantes. Cada vez que hacemos un programa nos escriben inquietudes. Cuando tocamos el concepto de medicina ultramoderna, bueno, mucha gente se sorprendió, gente que no tenía, como quien dice, contacto con ese término de qué es lo que están hablando. Algunos médicos también decían, bueno, pero ¿qué es eso de medicina ultramoderna? Ciertas cosas pueden generar todavía ruido en función de sentir de que esa medicina tradicional se resiste quizás todavía a abrirse. Hay otros que están en un concepto más amplio. Vamos a empezar recordando un poco eso que hemos denominado medicina ultramoderna del siglo XXI. Sí. Bueno, gracias Juan Diego nuevamente por estar aquí en nuestra casa. Así es, amén, así sea. Sí, mira, en primer lugar, el concepto de medicina ultramoderna tiene que ver con toda la ultramodernidad. ¿Qué es la ultramodernidad? Esto que estamos viviendo. Estos cambios vertiginosos, cambios profundos, cambios trascendentes además, que nos están llevando, por ejemplo, a que en pocos años tengamos gente poblando Marte, por decir algo. Lo que era un sueño va a ser una realidad. Y que por otra parte estemos tremendamente preocupados por todos estos movimientos geológicos que ya podemos indagar con mucho más precisión, con el hecho de que estemos interconectados en el mundo entero, que nosotros podamos establecer esta comunicación que estamos teniendo, pueda ser vista en Australia, por ejemplo. Así es. Todos esos cambios han traído un cambio también en la manera de pensar lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Y la medicina no escapa a eso. El concepto de ultramodernidad es un concepto que se viene manejando desde hace algún tiempo. No estoy seguro si alguna vez lo utilizó Edgar Morin, el gran impulsor pues, claro, de la complejidad y de toda esta manera de cambiar la mirada de simplemente los detalles, que era lo que veníamos haciendo fundamentalmente en la ciencia, ¿no? ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, el biólogo que estudia el comportamiento del albastro en Galápagos, no tiene ningún tipo de conexión con el filósofo alemán que está meditando acerca de la relación entre nosotros y la teoría de la evolución, por ejemplo. Claro, o sea, un poco hacer sistema, o sea, entender que todo está integrado. Entender que todo está integrado.
Quien se ha encargado más de impulsar este concepto es un filósofo español, José Antonio Marina. Sí. José Antonio Marina, que es quizás uno de los intelectuales más destacados de este siglo. En este momento. Sí, José Antonio Marina ha planteado la necesidad de una inteligencia, de trabajar para que la inteligencia sea realmente creativa y éticamente conducida. Okay. Y ese es un aspecto importante. Ahora, ¿cómo generar esa posibilidad de que esto no sea un divorcio, una disociación entre que tengamos una evolución científica como la hemos tenido en estos últimos años, tecnológica, de cosas, diría mi papá, el mundo que te tocará vivir va a ser algo inimaginable, me decía él, ¿no? O sea, pero a la vez el fundamento de lo humano que pueda ir de la mano bajo una ética y que no entremos quizás en esa conexión, bueno, con todo ese sistema tecnológico, pero en el fondo que ese contenido humano, emocional, quede desprendido, quede en un segundo plano. Te pregunto, ¿te preocupa eso? Sí, por supuesto. Entonces, es en esa necesidad de interconectar, en esa necesidad de entender el proceso de inteligencia creativa como un todo, José Antonio Marina habla, por ejemplo, de una ciencia poética. Es decir, de una ciencia con alma, que ya no se, con alma, una ciencia con alma y un alma con ciencia. Está muy lindo. ¿No? Entonces, cruzar eso involucra pues cualquier actividad que se lleve a cabo. En el mundo médico han habido también cambios muy revolucionarios. La genética ya como una cosa cotidiana, claro. Ya no como algo que estaba ya lejano, sino que hoy en día ya se están haciendo investigaciones donde, por ejemplo, se está personalizando los tratamientos según tu perfil genético y cuál es el químico correspondiente que puede encajar mejor con esa necesidad específica tuya. Ok, denominados esa medicina 4P, P4, ¿no? Exacto, la medicina 4P, personalizada, predictiva, etcétera. Por ejemplo, tiene que ver con todo esto del planteamiento ultramoderno, donde la declaración fundamental es el proceso de salud-enfermedad es algo tan importante y tan trascendente que no lo podemos dejar solo en manos de la medicina. Ya necesitamos la participación de los filósofos, de los ingenieros, de los químicos, de las amas de casa, de todo aquel que de alguna forma su inteligencia le permite darse cuenta de cosas que son productivas y positivas para el ser humano y que tienen que ver con eso, con la salud y la enfermedad, que es la navegación constante en que nosotros estamos sumergidos. Así es. Entonces, fíjate que tradicionalmente el médico era como la figura que podía decidir la vida de uno. Ya incluso en los años 20, por ejemplo, del siglo pasado, hace un siglo atrás, el médico era como un consejero de la familia importantísimo que incluso recomendaba, bueno, a este niño no le des tal cosa, dale tal otra. Ahora te hago una pregunta, porque indudablemente, bueno, la evolución de la medicina, de la ciencia, ha tenido, como has dicho, una proyección importante en nuestros tiempos, ¿no? Ahora, ese médico de la clínica, ese médico que tenía diagnóstico más por observación, por experiencia, ¿en algún momento no siente que está hoy en día como fuera del juego en función de que ahora todo llega el paciente, y lo comentaba la semana pasada con un doctor, en función de que ahora hay que hacer una cantidad de exámenes? O sea, sin ni siquiera escuchar qué le sucede a ese paciente, sin una manifestación simple de un diagnóstico, entonces lo que viene es una cantidad de exámenes que quizás la clínica en algún momento tenía la suficiente experiencia para determinarla. No estamos negando la tecnología, pero ¿qué pasa también con ese aspecto humano que te da la experiencia? De eso se trata, rescatar todo ese aspecto que no solo une a la persona como persona, porque fíjate que la medicina se centraba en el individuo. Claro. Ahora entendemos que formamos conglomerados sociales y formamos conglomerados ecológicos. Es decir, hay una relación con la naturaleza de dar y recibir que tiene una profunda influencia sobre mi comportamiento dentro del proceso salud-enfermedad. Claro. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, un tema como el estrés ha tomado también un punto de relevancia y de peso sumamente importante, a tal punto de que decimos, bueno,
podemos hablar de que el estrés es el punto de partida de casi todas las enfermedades, que es uno de los planteamientos de la medicina ultramoderna. Ok, vamos a quedarnos con eso para tocar el tema del estrés, que sigue siendo, bueno, todavía la bomba de nuestros tiempos como generador de todas las patologías que estamos viviendo, ¿no? Vamos a meternos en ese tema para darle un concepto científico, porque la mayoría de la gente, bueno, el estrés, pero ahora sí se está dando un contenido cierto dentro de la medicina que sin duda puede ser un detonante. Hoy conversamos con el doctor Luis Arocha, médico psiquiatra, hablamos de medicina ultramoderna, hablamos de estrés, vamos a ponernos en contacto con las cosas que nos está ofreciendo el mundo para aplicarlas y sobre todo lo que queremos, esa salud y ese bienestar que siempre nos convoque a esta buena vida. Valga la redundancia aquí, frente a la vida. Regresamos frente a la vida conversando con el doctor Luis Arocha. Ok, medicina ultramoderna, el estrés. En algún punto, bueno, era algo visto como, bueno, estás estresado, no tenía la contundencia suficiente, hasta moda, ¿no? Sí, porque dentro de los patrones psicoemocionales se ponen de moda, ¿no? Entonces a veces estamos depresivos y nosotros mismos nos decretamos nuestra propia depresión, somos bipolares, empezamos a abarcar patologías con una simpleza muy graciosa a veces. Pero en este punto del estrés, hoy en día vemos que el detonante de una cantidad de patologías físicas ciertas tienen que ver indudablemente cómo se ha vivido la vida. Y fíjate que tiene que ver muchísimo con estos conceptos de ultramodernidad, porque precisamente en el esquema viejo de la medicina, vamos a llamarlo de esa manera, con el permiso y el perdón, ¿verdad? En la medicina tradicional, enfermaba el órgano. Bueno, usted tiene el hígado enfermo, usted vaya al hepatólogo. Usted tiene el corazón enfermo, usted vaya al cardiólogo. Y enfermaba es el órgano. Cuando Hans Selye, que fue el que descubrió pues, el fenómeno del estrés, que en principio él lo llama síndrome de adaptación generalizada, el que rompe esa estructura. Ahora, nadie se da cuenta de que él rompe esa estructura. Cuando queda como el síndrome de adaptación generalizada, quedaba como una cosa fuera del contexto de mi enfermedad del hígado, mi enfermedad del corazón, sino que era general. Claro. Y durante muchos años transcurrió así. De hecho, todavía en la medicina tradicional sigue siendo visto como una entidad aparte. Extraña porque no vincula a órganos en particular, sino que involucra al ser como un todo. ¿Ya? Entonces, por eso el puente, por ejemplo, con lo emocional, y además en las investigaciones, que es lo que vamos descubriendo, que está como disparador en el inicio de cualquier enfermedad que se presente. ¿Ya? O sea, ese estrés, que puede ser estrés físico, que puede ser estrés químico, que puede ser estrés comunicacional, que puede ser estrés emocional, ese disparador inicia la cadena de la inflamación para producir cualquier tipo de enfermedad. Ok, vamos un poco a desnudar esos estrés. Cuando hablas de estrés químico, ¿a qué te refieres exactamente? O sea, para entender lo que claro, porque la mayoría de la gente se estresa, pues dice, estoy cansado, estoy estresado, pero es que todo tiene una profundidad más compleja, ¿no? Claro. O sea, vamos un poco a desnudar esos estrés. O sea, estrés químico, ¿a qué te refieres exactamente? Claro, cuando digo estrés químico me refiero más que todo a lo que nosotros ingresamos en nuestro organismo como compuestos químicos, los alimentos, por decir algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente ignora que los refrescos que tienen una alta tasa de azúcar, por ejemplo, en su composición, son unos disparadores de estrés. Que el cigarrillo es un disparador de estrés. Es una consecuencia del estrés y es un disparador. El concepto, uno de los conceptos fundamentales que manejamos en la medicina ultramoderna es el de la cibernética, es decir, todo se devuelve y todo se devuelve para transformar y se devuelve transformado a su vez. Entonces, por ejemplo, la persona que fuma para tranquilizar su estrés, pero ese cigarrillo, esa nicotina le produce un estrés químico. ¿Ya? Entonces, hay alimentos que son estresógenos. Por ejemplo, las carnes son estresógenas. Las personas generalmente no se dan cuenta, pero fíjate que dicen, oye, los vegetarianos, por ejemplo, recomiendan, no coma carne porque usted se pone más violento, se pone estresado, en realidad. Así, toda la sustancia del alcohol, por ejemplo, ¿no?
también son, de la misma manera, también tenemos alimentos que son desestresantes. Ok, ¿como cuáles? Como por ejemplo, en general la mayoría de los vegetales. Okay. Particularmente si esos vegetales son consumidos en estado crudo. Okay. ¿No? Pero por ejemplo, un gran antiestrés, el aguacate. Imagínate. Fíjate, el aguacate es una sustancia, tiene una serie de sustancias químicas que permiten aliviar el estrés. De tal manera que eso sería, por ejemplo, el estrés de tipo químico. El champú que usamos, los desodorantes, todas las cremas que utilizan las mujeres tienen elementos que favorecen la aparición del estrés. Claro, no quiere decir que causen el estrés, por favor, no vayan a confundirnos. Ok, eso es importante aclararlo, claro, ¿no? Sino que son factores que van sumando elementos para que se produzca una situación estresante. Y una situación estresante que se convierte en un círculo vicioso en la medida que entonces nosotros nos exponemos a los otros factores. Las relaciones sociales, el trabajo, la situación económica, los elementos de tipo físico. Mucho frío o mucho calor también pueden producir estrés. Sin duda. Entonces fíjate cómo esta interconexión, gracias al conocimiento de los estudios que estamos haciendo sobre el estrés, sobre la genética, sobre la emocionalidad del ser humano, nos obligan, digo yo, a cambiar el modo de pensar y el modo de establecer nuestro discurso, y allí nace la medicina ultramoderna. Como una propuesta de integración de esos saberes alrededor de la construcción de un ser humano cada vez más armónico, más saludable, más feliz. Ok, vamos a la próxima parte un poco, ya que te metiste dentro de este capítulo de la genética, que sigue siendo un impacto en nuestro siglo, indudablemente lo que está sucediendo y la medicina desde el punto de vista del abordaje genético creo que nos va a dar sorpresas a corto plazo, sobre todo en trastornos y patologías como el cáncer, que viene anunciando cosas importantes. Pero te voy a dejar la pregunta basada un poco en ese gran biólogo Lipton que dice en algún momento que no somos víctimas de los genes. O sea, que nacer con un determinado código genético no significa que, bueno, vale, que si el cáncer de seno de mi madre lo tiene, una hija también va a tener un cáncer de seno. O sea, ¿qué opinas frente a eso? Tiene que ver con toda la epigenética, pero un poco para que la gente sienta que no es una condena haber tenido un código genético de esa manera, sino que en nuestras manos hoy en día, con la medicina ultramoderna y también con la manera de vivir, podemos transformar cosas. Hoy lo conversamos con el doctor Luis Arocha, médico psiquiatra. Si quieres saber sobre estrés, medicina ultramoderna, genética, todo lo ponemos en función de tu corazón, aquí, frente a la vida. Regresamos frente a la vida. Te había dejado esa inquietud, Luis. O sea, un poco el planteamiento es que, bueno, esa fue la genética que me tocó, esos son mis cromosomas, ahí la enfermedad estaba ahí, ¿no? Y así pensábamos hasta los años 60, cuando Bruce Lipton hace el célebre experimento de colocar unas células en diferentes medios de cultivo. Y estas células madre, que llamaban células pluripotenciales, fueron tomando la característica del medio en donde se encontraban. Entonces, por ejemplo, las que se encontraban en medio óseo se desarrollaron como células óseas, las que eran de piel como células de piel. Por supuesto que eso fue una gran revolución. Eso transformó completamente el pensamiento médico. Quizás yo creo que hay un problema social humano y para mí también con elementos biológicos importantes, que es la solidez de las creencias. Cuando una creencia está sólidamente instalada, cambiarla es muy complejo. Es muy complejo. Fíjate que en estos días veía una película sobre Darwin, precisamente donde hablaba del dilema terrible que él tenía cuando él se da cuenta que evidentemente los animales vamos evolucionando y transformándonos unos en otros frente a la creencia predominante de ese momento, que era que Dios nos había creado como figuras especiales, ¿no? Claro. Y pasó muchos años Darwin luchando con ese dilema y negándose a publicar sus resultados. Porque tú últimamente has hablado de que lo plantea, no sé quién lo dijo, de
bueno, de esas 4 cosas que son las bofetadas que hemos tenido los seres humanos, ¿no? Exactamente. O sea, un poco eso, ¿no? De pensar de que no somos privilegiados, que venimos de un animal, ¿no? Y que hemos evolucionado, que no somos el centro del universo, lo que dijo Freud también, o sea, detrás de todos nosotros hay un personaje interno muy complejo. Y que estamos en manos de un animal, claro, ¿verdad? Que son las emociones y los sentimientos que marcan nuestra forma de razonar. Entonces, por eso es que, por ejemplo, descubrimientos como ese, que son tremendamente revolucionarios, que te hacen decir, wow, pero yo sí puedo modificar mi genética, ¿verdad? Todavía se resiste. Casi 50 años después, todavía se resiste a ser aceptado por muchísimas personas, incluso grandes científicos y grandes investigadores, ¿no? Pero que tienen también sus creencias. Así es. Y que sus creencias tienen una fuerza emocional y sentimental tan grande que no les permite utilizar su inteligencia creativa en reconocer, bueno, mira, sí, las cosas han cambiado, ahora tenemos otra información, manejamos más información. ¿Cómo se evalúa? Eso es importante para la gente que nos escucha. Las personas que pueden sentirse que están en esa línea del estrés rojo, como tú lo denominas, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer una evaluación? Producto también de lo que está diciendo esa medicina ultramoderna también, ¿no? O sea, acudir, en el caso tuyo, acudir al psiquiatra, acudir en algún momento puede darnos un poco ese panorama, porque usualmente cuando uno se siente mal, bueno, acude primero al internista, ¿no? Cosa que es válido porque él tiene un manejo de la clínica extraordinario, ¿no? Claro. Pero también esto es una manera del abordaje de la medicina. Acuérdate que, claro, la medicina por especialidades responde a la naturaleza anterior del pensamiento médico de que enfermado era el órgano. Yo sospecho, no me atrevo a decir que es una predicción exacta, pero yo sospecho que con el tiempo las especialidades van a desaparecer. Sencillamente van a desaparecer. Ya no tiene sentido que un cardiólogo vea nada más el corazón y los vasos de un paciente. Claro. Es decir, el médico tendrá que ser un médico internista global, no solo un médico internista, un médico sanitarista, porque tendrá que estudiar, por ejemplo, el comportamiento de la familia, el comportamiento de las redes sociales. Es decir, ya no podemos trabajar solos. Hay otro concepto importantísimo que lo introdujo Pierre Levy. Pierre Levy, el concepto de inteligencia colectiva, que está también ahorita en el tapete, ¿no? Y que lo están manejando, por ejemplo, mucho a nivel empresarial. Pero que en el nivel, por ejemplo, de la medicina, inteligencia colectiva, que era antes, ¿no? Entonces, por supuesto, los médicos estábamos en contacto, el internista con el psiquiatra con el endocrinólogo, con el neurólogo, y había cierta conexión. Pero ahora necesitamos más. Necesitamos al psicólogo, necesitamos al ingeniero, necesitamos al sanitarista, ¿verdad? El ingeniero sanitarista, por ejemplo. Necesitamos el genetista, ¿ya? Necesitamos laboratorios que van a tomar otra composición totalmente diferente. Entonces, ese dejar de trabajar solo y empezar a trabajar colectiva, conectiva y creativamente, que es como nosotros lo planteamos desde la medicina ultramoderna, es integrar esos esfuerzos. ¿Para qué? Para que tengamos una humanidad más humana y más sana. Claro, más humana y más sana. Así es. Esa es un poco la idea de todo este trabajo. Gracias por estar aquí, Luis. ¿Dónde pueden tus redes sociales? Bueno, en el Facebook estás como Ilacot, como Luis Arocha también. Exacto. Pueden entrar en Ilacot Ecuador o en Luis Arocha Mariño, Ilacot, porque hay muchos Luis Arocha. Ilacot y terminado en T. Ilacot Ecuador. Y por supuesto al 351-8793, el teléfono nuestro, estamos en Cumbayá. Bueno, repite tu número para que la gente que esté estresada te 351-8793 y puedan tener contacto con lo ultramoderno. Exactamente. Así es. Gracias por estar aquí en tu Gracias casa. A ti. Si te llevaste algo en tu corazón, bueno, por eso queremos herramientas funcionales. La dinámica del mundo va teniendo movimientos interesantes que hay que estar atentos, que hay que estar pendientes y sobre todo si conecta algo en ese punto de conciencia para establecer, si tu vida pide ese cambio, aquí estamos para ofrecerte esa mano. Siempre hay una oportunidad y cuando hay conciencia, esa carta siempre juega a tu favor. Yo soy Juan Diego Umpierres. Hasta un próximo Frente a la Vida.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita el próximo lunes 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas, a través de Telesucesos.